Buenas tardes. La clase anterior lo que estuvimos haciendo fue cerrar las 4 ecuaciones que presentan el electromagnetismo de manera formal, las que denominamos ecuaciones de Maxwell, y en particular estuvimos enfocándonos en la ley de Ampère y viendo cómo tuvo que ser corregida, cómo Maxwell terminó agregando un término a esta ley para poder satisfacer la ecuación de continuidad en el caso en que uno tuviera corrientes dependientes del tiempo. Un resultado que se desprendió del análisis de Maxwell al analizar el caso en que uno no tuviera corrientes, de las denominadas corrientes libres, ni cargas libres, era que la ley de Ampère y la ley generalizada y la ley de Faraday preveían la existencia de ondas de tipo electromagnético que pudieran llegar a viajar a grandes velocidades, en particular en el caso del vacío a la velocidad de la luz. Eso abrió un escenario que no se había pensado hasta ese momento, y es que la misma luz tuviera que ver con campos eléctricos y campos magnéticos. Lo que estuvimos viendo entonces es que el tipo de ecuaciones que tenía, a los cuales uno arriba tras desacoplar la ley de Faraday y la ley de Ampère, son ecuaciones de onda en las cuales tanto para el campo magnético como para el campo eléctrico, en las cuales si escribo con v a la velocidad de propagación, esa velocidad de propagación iba a estar dada por 1 sobre la raíz de mu por épsilon. Siempre que esté trabajando con un medio lineal, en general el mu es muy parecido a mu 0, no tiene una gran diferencia. El épsilon sí es diferente al épsilon 0. Entonces, en el caso en el que yo estuviera en vacío, esta velocidad se la suele notar como c, y esto me hubiera quedado 1 sobre la raíz de mu 0 épsilon 0, lo cual hubiera sido 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, que es la velocidad que nosotros conocemos para la luz en el vacío. En el caso en que yo hubiera tenido un medio material que no hubiera sido el vacío, mu no hubiera tenido inconveniente en poder aproximarlo por mu 0, porque la diferencia es muy pequeña, pero el épsilon tendría que haber pasado a ser k veces épsilon 0, en consonancia con lo que nosotros ya conocemos hasta el momento para la permitividad del vacío si me estuviera moviendo dentro de un medio material. Esto hace que en realidad lo que me pase a quedar aquí sea c sobre la raíz de k, o la velocidad de la luz en el vacío dividido la raíz de k, y a esta cantidad, a la raíz de k, ya la vamos a explorar con mayor detalle conceptualmente, en términos de la cantidad a la cual me voy a referir ahora. La vamos a denominar con n, y es el índice de refracción del material. O sea que es un indicativo de cuántas veces más lenta es la luz en un medio material con respecto al vacío. Esa constante dieléctrica K que estamos viendo allí no es la constante dieléctrica que nosotros hemos utilizado en la mayoría de los problemas hasta ahora, porque el valor puntual de la constante dieléctrica, o los valores que hemos utilizado nosotros para esa K, son los tabulados para el caso de electrostática. Pero cuando uno tiene un campo que varía en el tiempo, estos valores de K en cada uno de los materiales pasan a tomar valores distintos. Entonces, la única salvedad es que ese K es en realidad un K que depende, de alguna manera, de la frecuencia con la cual estén oscilando estos campos. El otro detalle, nosotros desde óptica, a partir de la próxima clase, vamos a estar trabajando con el índice de refracción, pero con una visión anterior, hasta cierto punto, a la visión que estamos desarrollando aquí, porque vamos a introducir el concepto de índice de refracción, simplemente pensando que la luz, cuando ingresa en un medio, lo hace a menor velocidad que en el vacío, y ese índice de refracción es el que me marca cuántas veces más lenta que en el vacío va a ser.
pero no va a tener un correlato con la parte de electromagnetismo que estamos haciendo ahora. El otro detalle que vamos a traer respecto de la clase pasada es el hecho de que esta ecuación de onda no es una ecuación de onda aplicada sobre una función escalar, sino que está aplicada sobre una función vectorial. Entonces, para ello necesitamos recordar que lo que estamos haciendo es tomar en una notación bastante abreviada, lo que estamos representando es que en realidad tengo una ecuación de onda para cada una de las componentes que tenga ese vector. O sea que dentro de esta expresión, la primera que puse, en realidad nosotros tendríamos que estar interpretando esto. Ahora sí, pasaría a tener las tres ecuaciones de tipo escalar. Muy bien. Lo primero que voy a querer hacer ahora es ganar un poco más de información con respecto a las propiedades que tengan estas ondas. Hasta este punto lo que hemos hecho fue desacoplar la ley de Faraday y la ley de Ampère generalizada, tomando el rotor a ambas expresiones y dándonos cuenta que el haber tomado el rotor de la ley de Faraday y el rotor de la ley de Ampère nos permitió desacoplar y nos llevó a esta conclusión. Ahora, ¿cómo lucen, cómo oscilan estos campos eléctricos y el campo eléctrico y el campo magnético? Yo sé que una solución para este tipo de ecuación de onda podría llegar a ser una solución de tipo sinusoidal y de hecho tengo intención de poder ir en esa dirección. Uno puede arguir, bueno, pero en realidad a mí, ¿por qué me va a interesar exclusivamente tener soluciones que estén basadas en términos de senos o de cosenos? Cuando yo podría llegar a tener una señal que me interese propagar, que tenga una forma completamente diferente. Cuando estuvimos discutiendo el movimiento ondulatorio, en la clase pasada, nosotros, por ejemplo, nos planteamos la posibilidad de tener una cierta señal que estuviera viajando espacialmente a medida que avanzaba el tiempo. Bueno, hemos pasado anteriormente, por más que no lo vamos a hacer en este punto, nosotros hemos transitado ya series de Fourier y sabemos que cualquier tipo de señal eventualmente la puedo construir como una superposición de senos y cosenos. Entonces, en función de eso, yo voy ahora a analizar cuáles son las propiedades de las ondas electromagnéticas, proponiendo una onda de tipo monocromática, lo cual implica que yo voy a trabajar con una frecuencia omega bien determinada. Entonces, para intentar entender un poco más cómo es la naturaleza de las ondas electromagnéticas, lo que vamos a hacer es proponer una forma para estas ondas y se las denominan monocromáticas porque al estar trabajando con una única frecuencia es equivalente a pensar que voy a estar trabajando con un único color. Y entonces lo que voy a plantear va a ser un sistema de ejes en el cual este sea Z, este sea X y este sea Y. Y quiero plantear una onda electromagnética que viaje en la dirección de Z. O sea que yo voy a querer una onda que viaje hacia allá, con velocidad v. Y lo que voy a hacer es, en vez de utilizar la notación de senos y cosenos, voy a hacer algo parecido a lo que hice cuando discutimos corriente alterna y voy a plantear una notación de tipo exponencial. O sea que me voy a plantear el vector campo eléctrico que depende de la coordenada z y del tiempo como un vector E sub 0 donde este E sub 0
puede llegar a ser un vector, pero que tenga magnitud de tipo compleja, por una exponencial e a la i kz menos omega t. Quedan claro que si yo tomo la parte real de esta cantidad, entonces lo que voy a tener es el coseno de kz menos omega t. Y E0 es un vector, pero voy a permitirle que pertenezca a los complejos, porque eventualmente lo que puede hacer es agregarme algún tipo de fase en esta exponencial. Entonces esa va a ser mi expresión para E y esta va a ser mi expresión para B. Donde nuevamente el B0 también le voy a permitir que pueda llegar a ser complejo. Obviamente los campos físicos, los que nos interesan, van a ser las partes reales de todas estas cantidades. La parte real de este E y la parte real de este B. El hecho de que use esta notación nuevamente es por una comodidad matemática. Y entonces yo sé que estas expresiones tienen que satisfacer las ecuaciones de Maxwell. Estos campos tienen o deben satisfacer las ecuaciones de Maxwell. Y entonces vamos a empezar por ver qué sucede cuando nosotros le pedimos la satisfacción de divergencia de E igual a 0 y divergencia de B igual a 0, que son las dos primeras ecuaciones de Maxwell. Cuando yo voy a tomar la derivada en la divergencia de este E, queda claro que lo único que me va a sobrevivir, yo lo que tendría que hacer es la derivada de este vector. Este vector, si lo escribo en detalle, entonces el vector E va a estar dado por E0x, que es una cantidad que podría llegar a ser compleja, pero es un número, no va a tener dependencia, es una amplitud, no va a tener dependencia funcional con ninguna coordenada, por E a la i kz menos omega t en i más E0i por E a la i kz menos omega t en j más E0z por E a la i kz menos omega t en k. Y cuando yo aplico esta divergencia, este operador vendría a ser la derivada de la componente x con respecto a x, pero no hay nada que dependa de x, así que esto me va a dar un 0, más la derivada de la componente y con respecto a y, pero resulta que nada depende de y, más la derivada con respecto a z de la componente z. Y eso, aquí sí tengo la dependencia funcional en esa exponencial, entonces pasa a quedarme i por k por E0z por E a la i kz menos omega t. Y me doy cuenta automáticamente que para que se satisfaga que la divergencia de E sea 0, yo tengo que pedir que esto sea 0. Pero para que esto se cumpla, que sea 0, el E0z debe ser igual a 0. O sea que no puede haber una componente
oscilatoria a lo largo de la dirección en la que se esté propagando. Obviamente, como la situación es muy parecida para el caso del campo magnético, si yo repito el análisis que hice aquí arriba, pero para la situación de acá abajo, voy a poder darme cuenta entonces, a partir de acá, que el B0Z también tiene que ser 0. Y eso lo que implica es que tanto E como B son ondas de tipo transversal. Eso está relacionado transversales. Lo que eso implica es que el campo eléctrico y el campo magnético van a oscilar en el plano XY. No van a tener una componente que pueda oscilar en la dirección en la cual se está propagando esa onda. Es una situación contraria, por ejemplo, a la que sucede en el sonido. En el sonido uno sabe que es una onda de presión, es una onda de tipo longitudinal, y la mejor analogía que uno puede hacer para el sonido es pensar en un resorte estirado, en un slinky, y darse cuenta que si uno tiene un resorte estirado en un slinky y lo toca desde un borde, lo que va a ir viendo es una señal que se propaga, pero las compresiones y elongaciones tienen lugar en la misma dirección en la cual propaga esa señal. En este caso no. El campo eléctrico y el campo magnético van a oscilar en el plano XY, pero no van a tener ningún tipo de componente oscilatoria en la dirección de propagación. Bueno, eso me da una parte, pero necesito saber algo más. Y lo otro que voy a querer saber entonces es cómo están orientados unos con respecto a los otros. ¿Cómo está el campo eléctrico y el campo magnético entonces en el plano XY oscilando? ¿Pueden estar oscilando juntos, por ejemplo, los dos en el eje X o los dos en el eje Y? Tiene que estar uno, si uno viviera en el eje X, el otro tendrá que vivir en el eje Y. ¿Pueden estar a un ángulo más pequeño uno de otro? ¿Podría llegar a tener el campo magnético acá y el campo eléctrico allí, por ejemplo? ¿Cómo tienen que estar orientados de manera relativa uno y otro? Y esa información nosotros sabemos o ya tenemos una idea a cuáles de las ecuaciones se las tenemos que ir a pedir. Se las tenemos que ir a pedir a la ley de Faraday o a la ley de Ampère generalizada, porque son las ecuaciones que nos están acoplando uno con respecto al otro. Entonces nos van a decir de manera relativa cómo se están comportando. Y entonces lo que voy a hacer ahora es tomar la ley de Faraday. Entonces, vamos a tomar esta ley que nos decía que el rotor de E tiene que ser igual a menos dB a dt. Y entonces lo que voy a hacer ahora es tomar el rotor de E y tomar dB a dt e igualarlos. Tomar el rotor de E, en nuestro caso, para la onda que venimos proponiendo, es hacer I, J, K, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, por EX, por la componente EX, por la componente EY, y en Z yo ya sé que aquí va un 0. Entonces, esto claramente me va a quedar menos la derivada de EY con respecto a Z. Esa sería la componente X, la componente Y, la derivada de EX con respecto a Z, y en la componente Z
tendría que ir la derivada de e sub i con respecto a x menos la derivada de sub x con respecto a y. Pero resulta que no hay dependencia funcional con respecto a x ni a y, ni en e sub x ni en e sub y. Así que esta componente automáticamente me va a dar un 0. Si yo ahora miro, por otra parte, cuánto vale la derivada temporal del campo magnético, lo que me voy a dar cuenta es que esto va a tener dos componentes. La de única derivada temporal va a ser la componente x y la componente y. Este tampoco tiene componente z. Pero a ese b0 que viene acompañado, o b0x, que viene acompañado por e a la i kz menos omega t, yo tenía que aplicarle una derivada temporal. Entonces eso me bajaba un menos i omega. Esto como vector componente x, y la componente y va a ser también, entonces, menos i omega b0i por e a la i kz menos omega t, y finalmente acá un 0. Si me fijo en detalle cuánto valía la derivada de sub i con respecto a z, entonces la derivada de sub i con respecto a z, esta porción va a ser ik por E0i por E a la i kz menos omega t, y esto de acá va a ser ik por E0x por E a la i kz menos omega t. Y lo único que tendría que hacer entonces es incorporar el signo menos que me está faltando, que sería poner el signo menos este aquí, con lo cual este se convierte en un más y este se convierte en un más. Y lo único que tengo que hacer ahora es igualar componente a componente los elementos entonces del rotor de E con los componentes de menos dB a dt. Se puede ver muy fácilmente de nuevo la ventaja de estar trabajando con la notación de tipo exponencial, porque al tomar rotores o al tomar derivadas temporales, lo único que hacemos es bajar los elementos que multiplican a esa variable respectiva en la exponencial, y no estamos pasando de senos a cosenos y de cosenos a menos senos. Entonces, si yo igualo estas cantidades y me doy cuenta que puedo simplificar esas exponenciales y puedo simplificar los i imaginarios, a lo que voy a llegar es que menos k por E0i tiene que ser igual a omega por B0x. Y de la segunda, a lo que voy a llegar es que k por E0x tiene que ser igual a omega por B0i. Estas dos cantidades, entonces esta relación, el hecho de que el campo en I, el campo magnético en el eje Y está relacionado con el campo magnético en el eje X, y el campo magnético en el eje X está relacionado con menos la dirección del campo magnético, del campo eléctrico en el eje Y, yo lo puedo reunir en esta expresión, en decir que B0 como vector tiene que ser igual a K sobre omega, simplemente pasé el omega dividiendo, por el K. No es muy feliz la notación porque vengo utilizando acá el K
déjenme simplemente por comodidad ponerle un Z versor para que no dé lugar a confusión con este K. Y entonces me quedaría Z versor vector E0. Vamos a verificar que esta expresión es la que reúne la información que allí está. En todos los casos, en términos de magnitud, en la magnitud del B está relacionado con K sobre omega por E0. El tema es ver qué componente con cuál componente. Si aquí yo tuviera E0x, o sea que estuviera mirando la componente x del E0, cuando haga el producto vectorial entre z e i, eso me tendría que dar automáticamente un campo magnético en la dirección J. Y eso es lo que me predice esta relación que estamos teniendo aquí abajo. Por otra parte, cuando yo tenga el campo eléctrico I, lo que voy a hacer es Z producto vectorial con J versor. Pero eso, por la ciclicidad del producto vectorial, la regla de mano derecha, me tendría que dar en las menos I versor, o sea, menos eje X. Y eso es lo que estamos reuniendo en la primera expresión que está aquí. O sea que esta es la que me dice cómo se relacionan el campo eléctrico y el campo magnético. Y podría haberlo hecho no con la ley de Faraday, sino también con la ley de Ampère. Hubiera llegado exactamente a la misma expresión. Eso hace que uno se dé cuenta entonces que estos vectores van a estar separados por 90 grados. Y que la dirección, entonces, o la forma que uno va a poder pensar para una onda de tipo electromagnética, va a ser una onda en la cual la ubicación de los campos va a ser la que estamos viendo entonces en la figura. Si yo asumo, está invertida la notación, pero respecto a lo que tomé, pero den vuelta ese X, llamémoslo Z. Si la velocidad o la onda está propagando a lo largo del eje que nosotros notamos como Z, y el campo eléctrico, entonces, si yo tuviera esto así, y este fuera mi eje Z, y este fuera X, y este fuera Y, entonces, si lo que tengo es una onda que va a viajar con una cierta velocidad v en esta dirección, entonces, por un lado voy a tener un campo eléctrico y lo pusiera arbitrariamente en el eje X, es mi elección para representarlo gráficamente, no tiene por qué vivir en este eje, pero supongamos que viviera solamente en el eje X y ese fuera el campo eléctrico en X, entonces el campo magnético tendría que venir dado en esta dirección. En este caso, lo que uno tendría, por ejemplo, es una onda, un campo eléctrico que oscila a lo largo de este eje y un campo magnético que oscila a lo largo de ese eje a medida que se propagan. Cuando digo a medida que se propagan, entonces eso implica que la forma con la cual yo voy a estar viendo la propagación es básicamente, en términos de campos eléctricos y magnéticos, lo que están viendo allí en la figura. El campo eléctrico estaría oscilando en un plano, el campo magnético oscilaría en otro. De darse esa situación, esto es lo que nosotros llamamos una onda que se propaga con polarización lineal. Y por polarización me estoy refiriendo a la dirección en la que oscila el campo eléctrico. Al decir una polarización lineal, estoy diciendo que el campo eléctrico siempre oscila en una dirección bien definida. Es claro, sin embargo, que no necesariamente esta tiene que ser la única situación, porque uno podría argumentar, con mano derecha, yo podría estar viajando en una cierta dirección, tener un campo eléctrico y un campo magnético que estén a 90 grados entre sí, que no
satisfagan las primeras dos ecuaciones de Maxwell, porque son, si yo viajo en esa dirección, estoy diciendo que oscilan en direcciones transversales a la misma. Lo único que me dice Maxwell es esto, pero no me quita que, por ejemplo, estos dos vectores puedan venir rotando. Si darse esa situación, estaríamos en situaciones con otro tipo de polarizaciones. El campo eléctrico podría llegar a estar rotando, el campo magnético rotaría también, siempre mantendrían los 90 grados entre sí. Ese tipo de situaciones se denominan polarizaciones de tipo circular. No voy a ir hacia ese lado en este momento. Pero este es el panorama entonces que estamos teniendo de cómo luce una onda electromagnética. No solamente que las ecuaciones de Maxwell me están prediciendo que el campo eléctrico y el campo magnético van a ser soluciones de ecuaciones de onda, sino que aparte me dicen que la onda va a ser de tipo transversal, no va a haber oscilación de ningún campo en la dirección de propagación y van a tener una orientación relativa que es la que estamos viendo allí y que es la establecida por las leyes de Faraday y la ley de Ampère. Entonces, en este punto, lo que vamos a destacar es que en 1887 hay un experimento que confirma todo esto y es el experimento de Hertz. Hertz lo que hace es utilizar un circuito LC, básicamente, tener una bobina de inducción, una entrada de alimentación alterna y dos esferas conductoras que hacían las veces de capacitores. Entonces tenía una primera etapa que la podríamos pensar como un transmisor, es lo que estamos viendo en la figura, y después hay una segunda etapa que es un receptor que tiene una inductancia y una capacitancia que tiene los mismos valores en cuanto a la frecuencia natural de oscilación. O sea que lo que estamos armando ahí es un circuito de tipo resonante. Nosotros el concepto de resonancia lo discutimos, se presentó cuando estuvimos viendo muy brevemente la parte de alterna, pero la idea es que si un circuito tiene una frecuencia natural de oscilación y yo lo estimulo, lo excito con esa frecuencia con un forzante que tenga esa frecuencia coincidente, entonces lo que voy a empezar a lograr es tener oscilaciones en mi sistema. Y Hertz básicamente lo que hizo fue eso. Si miramos la parte de arriba, la del transmisor, lo que él hizo fue alimentar, entre esas dos esferas se juntaban cargas y se iban dando descargas, chispas, con frecuencias bien definidas para ese circuito, y lo que él se dio cuenta es que poniendo un receptor próximo pero no con ningún tipo de contacto, esa chispa de alguna forma lo que él estaba haciendo era generar ondas electromagnéticas y del otro lado veía que surgían las chispas también en el receptor y era una señal de que las estaba detectando. O sea que el experimento de Hertz lo que logró en 1887 fue mostrar que todas estas conclusiones matemáticas que venimos trayendo ahora y que fueron derivadas por Maxwell se podían utilizar en realidad para poder crear un sistema de transmisión y de detección, e inclusive él llegó a medir la velocidad de propagación de las ondas. Así que bueno, eso me marca un poco el escenario con respecto a cómo uno va a visualizar las ondas electromagnéticas, y el punto hacia el cual vamos a caminar ahora es hacia la parte de tipo energética. Hasta ahora nosotros trabajamos con energía, pero en sistemas electrostáticos. No estuvimos trabajando con energía a nivel de tipo magnético y tampoco estuvimos trabajando con la energía, en principio, descrita a nivel de campos. Y ese es un poco el camino que quiero recorrer ahora. Entonces, desde el punto de vista de energía, nosotros tuvimos la expresión más general a la cual llegamos a operar fue esta expresión. Fue el hecho de que la energía de configuración de un sistema, lo pensábamos en términos de una densidad volumétrica ρ,
y de un potencial B, era la integral sobre todo el volumen en principio de la distribución de carga, para nuestro caso, de la densidad volumétrica de carga por el potencial. Bueno, lo que voy a hacer ahora es llevar esto a una expresión que dependa solamente de los campos. Y para hacer esto, lo que voy a utilizar es este ρ, lo voy a escribir a partir de la primera ley, de la primera ecuación de Maxwell o de la ley de Gauss. Y voy a escribir eso como epsilon 0 por la divergencia de E. Si yo hago eso, esta integral pasa a valer ahora epsilon 0 sobre 2 por la integral sobre el volumen de la distribución que había considerado de la divergencia de E por B diferencial de volumen. Ahora, ¿qué hubiera pasado aquí si yo hubiera pensado en no integrar específicamente sobre el volumen de la distribución? ¿Podría haber hecho esto? Nosotros trabajamos, por ejemplo, el caso de una esfera, ¿no? Y esta esfera tenía una cierta ρ, y nosotros dijimos, bueno, lo que tuvimos que hacer en su momento fue poder determinar el valor del potencial en todos los puntos interiores y hacer esta integral, teniendo ρ la forma funcional que fuera. En particular se planteó para una constante, pero podía ser cualquier cosa. ¿Hubiera habido algún cambio si yo en realidad hubiera pensado en integrar sobre todo el espacio? ¿Estoy realmente restringido a pensar que esta integral tenga que estar exclusivamente allí? Bueno, si yo tengo en cuenta que la densidad aquí vale 0 en los puntos que rodean a la distribución, en realidad yo tengo también la arbitrariedad de poder extender este volumen, si quiero, hasta el infinito, porque no voy a tener inconveniente. La integral va a valer exactamente lo mismo, porque voy a estar sumando un 0. En todos estos otros puntos ρ va a valer 0 y entonces esa integral se va a morir. Entonces quiero tomar esta idea de la integral va sobre el volumen de distribución con pinzas, en realidad, porque yo podría sin ningún inconveniente haber planteado esto ya de entrada, diciendo que tenía que ser sobre todo el espacio. Entonces momentáneamente me voy a olvidar de poner de manera explícita que eso está restringido a ese volumen. Lo otro que voy a hacer ahora es darme cuenta de que si yo tengo, pensando un poco en las identidades vectoriales, que si yo tengo la divergencia de una función escalar como b por una función vectorial como e, esto va a ser b por la divergencia de e más e escalar el gradiente de b. Entonces, si yo hago eso, me puedo dar cuenta que lo que tengo aquí en la integral, divergencia de e por b, es básicamente este primer término. Y eso hace que yo pueda escribir entonces la integral, esta, como epsilon 0 sobre 2 por, y aquí pondría la divergencia de b por e, diferencial de volumen, menos epsilon 0 sobre 2, la integral de e escalar gradiente de b, diferencial de volumen. Ahora, si yo tomo acá el teorema de la divergencia, lo que tengo es la divergencia de una función diferencial de volumen, entonces lo que voy a tener acá va a ser, en definitiva, el flujo de b por e
escalar diferencial de superficie, y de este lado lo que voy a tener en cuenta es que menos el gradiente de B es de nuevo el campo eléctrico. Entonces me va a quedar más epsilon 0 sobre 2, y esto es E cuadrado diferencial de volumen. Si yo integro y ahora pongo la condición, vuelvo al punto de cuál era el volumen sobre el cual me interesaba integrar esto. Si yo tengo en cuenta que esto va a ser el flujo del campo eléctrico a través de una S0, que tiene que estar en consonancia con esa B sub 0, porque viene del teorema de la divergencia. Yo partí de un B sub 0 y el teorema de la divergencia fue el que me lo convierte en esa superficie. Por más que yo tenga arbitrariedad en cómo elegirla, lo que sí está en claro en cómo elegir ese volumen, sí está claro que esta superficie tiene que estar asociada a ese volumen. Entonces, lo que voy a hacer es hacer tender este volumen a que sea todo el espacio. O sea que me voy a ir al infinito. Me voy a llevar esta superficie al infinito. Pero a medida que yo me llevo la superficie al infinito, el campo eléctrico cae como 1 sobre R cuadrado, básicamente, y el potencial también cae. O sea que esto, a medida que yo me estoy llevando esa superficie cada vez más lejos, lo que tengo aquí para que haga flujo, esto tiende a 0 al irme al infinito. Entonces va a llegar un momento en que esta integral va a sumarme un 0, porque ya no voy a tener campo para que haga flujo, porque el campo se desvanece. Y acá, como esta es una integral de volumen, esta integral va a ir convergiendo. Es claro que yo podría haber elegido diferentes volúmenes de manera arbitraria y la suma de estas dos cosas me hubieran tenido que dar siempre lo mismo, que es en definitiva esto. Pero si en particular yo elijo irme a todo el espacio, me saco de encima esta segunda integral. Entonces, a partir de acá, uno tenía una forma alternativa que nosotros no vimos en su momento para ver el trabajo correspondiente a los campos eléctricos o a las distribuciones de carga, pero asociado en sí a los campos eléctricos, que me va a quedar de esta forma. Y déjenme momentáneamente que introduzca el epsilon 0 sobre 2 aquí dentro. Y esta integral es sobre todo el espacio. No es tanto eso lo que me interesa. Uno, llega a una discusión en este punto en el cual ni dónde vive la energía, porque hasta este punto la energía parecía vivir en la carga, y acá no tengo carga, la energía parece que estar almacenada en el campo. Bueno, es una discusión que para la parte de radiación es importantísimo que uno vea esta arista porque no va a tener distribuciones de carga. Y esta cantidad, fíjense, que va a ser energía por unidad de volumen. Entonces la vamos a llamar densidad de energía. Es una densidad volumétrica. Nosotros cuando lo analizamos, para nosotros esto fue a nivel electrostático, pero no voy a tener ningún tipo de inconveniente en poder pensar eso para el caso de campos que estén oscilando también. De manera, en lo que respecta a la parte magnética, nosotros se puede demostrar, yo simplemente quiero darles un pantallazo, que uno puede obtener también una densidad de energía a nivel magnético.
Y para poder ver eso, lo que voy a hacer es simplemente discutir lo que habíamos hecho nosotros para el circuito RL, perdón. Y cuando nosotros resolvimos el circuito RL, lo que nos dimos cuenta es que la ecuación de malla que nos quedaba era, por un lado teníamos en cuenta la FEMS, y por el otro lado el I por R. Bueno, fíjense qué sucede. Yo puedo pasar esto del otro lado. Y entonces podemos multiplicar ahora esta expresión en ambos lados por la corriente I. Y entonces esta parte era la potencia de la fuente, que entregaba la fuente. Esto era la ley de Joule, era cuánta energía por unidad de tiempo le estábamos dando al resistor. Y esto me está mostrando que acá también va a haber una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo involucrada. Y esa energía por unidad de tiempo es la energía por unidad de tiempo que queda almacenada a nivel de la bobina. Y es la potencia que en definitiva se le entrega o que almacena al inductor. El inductor. Entonces, si yo lo que quiero saber es cuánto tiempo, la cantidad de energía que a mí me cuesta tomar este circuito y llevarlo en el tiempo desde un valor de corriente 0 hasta un valor de corriente E sobre R, yo sabía que iba a haber un transitorio en el cual la corriente trepara de esta forma hasta que llegaba con un cierto tau. Con unos 5 taos sé que estoy al 99% más o menos de esa curva. Si yo integro esta potencia entregada desde el tiempo 0 hasta que llegué a ese límite, o desde que la corriente era 0 hasta que la corriente fue E sobre R, entonces lo que voy a poder tener una idea es de cuál va a ser la energía de tipo magnética que va a estar involucrada. O sea que yo puedo eventualmente plantear una expresión para el W magnético, para la cantidad de energía que necesito para poder... Esta no es la energía que se está disipando aquí, sino que tiene que ver con la energía, con el trabajo que tengo que hacer yo oponiéndome a la FEM para lograr tener esta corriente estable. Ese es el tipo de información que vive aquí. Fíjense que a medida que la corriente tiende a cero, que la derivada de la corriente, perdón, sea estable, la derivada de I tiende a cero y no va a haber, este término, esta potencia va a pasar a ser cero. La idea es que a través de esto uno va a poder entonces llegar a integrar esto desde una corriente cero hasta la corriente final, y entonces esta expresión nos va a permitir tener un término cerrado para la energía de tipo magnética. Esa energía yo la podría trabajar, no puedo hacerlo porque formalmente necesito involucrar otras cantidades, pero sí la puedo llevar a que tenga una forma también de una integral en el espacio que vincule al campo magnético. Y esto va a ser una expresión que va a lucir de esta manera.
El paso de aquí hasta acá involucra tener que traer nuevas cantidades desde el punto de vista del formalismo. No lo voy a hacer en este momento porque no cumple el propósito en términos de lo que a nosotros nos interesa. Pero a lo que quería llegar es que yo voy a poder pensar que voy a tener una densidad de energía también almacenada en el campo magnético y que va a tener una forma, desde el punto de vista funcional, muy parecida a la que uno pudo deducir para el caso del campo eléctrico. En este caso va como el cuadrado del campo eléctrico y en este caso va a ir como el cuadrado del campo magnético. Hay mucho álgebra y cálculo vectorial de por medio acá, por eso que prefiero momentáneamente esquivarlo. Y el punto central para nosotros viene ahora. Yo voy a suponer que voy a tener una región del espacio, cualquiera. Es arbitraria, la elegí yo. Y ahí adentro no hay cargas, no hay corrientes, pero voy a tener una cierta UDE y una cierta U magnética. Hay densidades de campo eléctrico, densidades de campo magnético. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que uno prevé que pueda pasar si de golpe a la densidad de energía electromagnética, que sería la densidad de energía que hay en campos eléctricos más la densidad de energía que hay en campos magnéticos, cambiara con el tiempo? ¿Qué pasa si adentro de esta región, de este volumen imaginario, uno estuviera viendo que existiera una derivada de U electromagnético con respecto al tiempo? Nosotros tenemos una experiencia ya con la parte de densidad volumétrica de carga y corrientes o vector corriente J. Nosotros ya alguna vez atravesamos la situación en la cual teníamos encerrada una densidad volumétrica de carga y nos dábamos cuenta que si la densidad volumétrica de carga variaba en el tiempo, era porque tenía que haber un flujo de corriente o entrante o saliente. Bueno, en este caso la situación es básicamente la misma. Si hay una variación en la densidad de energía que hay aquí adentro, es que implica que hay energía que está o saliendo o entrando. Yo voy a hacer un dibujo en particular, pero podría ser que entre, podría ser que entre, que salga. Entonces, no me sorprenderá pensar que tiene que haber, como la energía yo no la puedo inventar, tiene que haber una ecuación de continuidad que me esté diciendo que si la densidad de energía cambia en el interior es porque hay energía fluyendo a través de las paredes de este recipiente. Entonces, cuando miro el primer término, en términos dimensionales, ¿qué tengo? Tengo Joule, lo voy a poner explícito para no confundir con la J, sobre metro cúbico sobre segundo. Joule sobre metro cúbico es la unidad de U, es la densidad de energía, y la derivada temporal me da un 1 sobre segundo. La divergencia, lo que me va a estar dando es un 1 sobre metro dimensionalmente. Entonces, ¿qué unidad espero que tenga S? S tiene que tener ese vector que me está dando la corriente de energía que entra o sale de esa región, tiene que ser Joule sobre metro cuadrado sobre segundo. O sea que, de alguna forma, lo que estoy planteando es que tiene que existir una cantidad S, como antes existía el J para el caso de corriente, que me diga cuánta energía por unidad de área por unidad de tiempo está fluyendo en el caso de una superficie. El escenario para nosotros es claro. Cuando yo estoy recibiendo la luz del sol, lo que estoy recibiendo son
campos eléctricos y campos magnéticos. Sin embargo, yo me doy cuenta que hay una energía transmitida hacia mí. Yo la percibo, la puedo percibir como calor en mi cuerpo. Eso implica que tuvo que haber un flujo de energía y que hay una cierta cantidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo que está impactando sobre mi cara. Bueno, ese vector S, uno trabajando estas expresiones en términos de cómo están definidos la densidad de energía del campo eléctrico, la densidad de energía del campo magnético, puede llegar a una expresión cerrada. Y ese vector S nosotros lo denominamos vector de Poynting. Y es 1 sobre E vector B, 1 sobre 2 mu 0. Ahora voy a ver el 2, porque ni bien se los estoy diciendo. No, el 2 no. 1 sobre mu 0 E vector B. Y es el que me dice entonces cuál es la energía por unidad de superficie y por unidad de tiempo que está acarreando esa onda electromagnética. Si volvemos un paso atrás y piensan la dirección en la cual propagaban el campo eléctrico y el campo magnético, si volvemos a pensar en términos de esta figura, fíjense que E vector B es un vector que va automáticamente señalando la dirección de propagación. O sea, que si yo tengo una onda polarizada linealmente como la que ya estuvimos describiendo antes, que esto sea Z, que esto sea X, que esto sea Y, que el campo eléctrico oscile a lo largo de esta dirección, que el campo magnético venga para acá, oscilando en este eje, a eso me refiero, la dirección en la cual está viajando la energía es justamente la dirección del vector de Poynting. Y entonces vamos a intentar plantear ahora un problema en concreto con respecto al cálculo del vector de Poynting en una situación. Y el problema que vamos a abordar es un problema típico de libro, es un problema que lo van a encontrar en Serway. Y la idea es tomar una lámpara de escritorio que va a estar entonces encendida allí, y lo que uno quiere saber, si uno tiene una hoja acá, el objetivo es estime las magnitudes máximas del campo eléctrico y el campo magnético de la luz que incide sobre esta página proveniente de la lámpara del escritorio. Y vamos a asumir
que eso va a ser una fuente puntual y lo que es más, vamos a pensar también que no toda la potencia se convierte en luz, sino que solamente convierte un 5%, tome como 5% la eficiencia de conversión de energía eléctrica a lumínica. O sea que solamente 5% de la energía que está involucrada a nivel eléctrico sea la que se convierta en luz. La otra parte va a ser calor y va a ser radiación que no esté en el espectro, en la parte visible, digamos. Bueno, un primer detalle, y vamos a ir yendo y viniendo con la definición del vector de Poynting para esto, es que yo lo que tengo como dato, por ejemplo, voy a pensar que tengo una lámpara de 60 watts. O sea que yo tengo 3 watts como potencia lumínica, o potencia establecida en términos de luz, que es el 5% de esto. Ahora, cuando yo estoy pensando en el vector de Poynting, el vector de Poynting me está dando es el producto vectorial de una cantidad que depende del tiempo, de manera sinusoidal, con otra cantidad que depende del tiempo de manera sinusoidal. Entonces, esta energía también va a tener una forma, una dependencia temporal. ¿Cómo proceso esa información? Bueno, generalmente uno lo que utiliza es el promedio temporal de esto a lo largo de un ciclo. Como ya dijimos antes, el campo que realmente me interesa, el que físicamente me interesa, es la parte real del que trabajé al principio de la clase. Y el campo magnético que me interesa es la parte real de ese que trabajé. O sea que si yo tuviera básicamente aquí el coseno, y aquí tuviera el coseno, yo escribo esto y, haciendo un paréntesis en mi problema, lo que voy a necesitar es, voy a tener 1 sobre mu0, voy a tener un cierto campo eléctrico, E0 vector, pero aquí voy a tener el coseno de kx menos omega t. Y después voy a tener el producto vectorial con un B0 vector, pero también voy a tener el coseno de k por x menos omega t, kz menos omega t. Entonces, si yo tomo el promedio o el valor medio de esto a lo largo de un periodo, lo que voy a hacer es integrar esta expresión, 1 sobre el periodo, la integral entre 0 y el periodo del diferencial de t. Y esa integral temporal es fácil porque lo que voy a estar integrando es el coseno, es solamente en tiempo, es el coseno cuadrado, y eso da un 1 medio. Entonces esto me queda como E0 por B0, los valores de amplitud, los máximos, sobre 2 veces mu0. Y a esta cantidad nosotros la solemos llamar el S promedio, pero también se la conoce como la intensidad de onda. Como a mí lo que me están pidiendo en este problema es una cantidad representativa, porque es la energía promedio por unidad de área y por unidad de tiempo que va propagando la onda. Si a mí lo que me están pidiendo es desestimar las magnitudes máximas de E y B, lo que me están pidiendo es E0 y B0. Ahora, yo sé que E0 y B0 no son independientes, porque nosotros ya vimos hace un rato que el E0 y el B0 estaban relacionados.
cuando estuvimos analizando la ley de Faraday. Lo que es más, yo sé que el V0 es E0 es K sobre omega por E0. Y K sobre omega es 1 sobre la velocidad de propagación. O sea que esto es E0 sobre la velocidad de propagación. Podría llegar a ser la de la luz en el caso nuestro, no va a haber problema. En el vacío me refiero, esto podría ser C. Entonces, fíjense que el S promedio automáticamente me está quedando en función del E0. Volvamos al problema nuestro entonces. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como dato aquí? Bueno, nosotros tenemos como dato que esta lámpara, que es una lámpara, por ejemplo, de 60 watts, va a emitir en términos de luz 3 watts en el espectro visible. Pero esa es la energía total, la potencia total que irradia a nivel de fuente puntual. Cuando llegue acá a esta hoja, en realidad, la intensidad que yo voy a percibir de luz, queda claro que si yo me voy, cuanto más lejos esté de esta lámpara, la intensidad que percibo es cada vez menos. Entonces, la intensidad que yo recibo aquí va a ser la potencia de emisión, pero dividido la superficie. O sea que la intensidad sobre la hoja de papel va a tener que ser la potencia que inicialmente está emanando esta fuente, dividido toda la superficie. 4pi radio cuadrado. Ahora, esta cantidad yo la tengo. Y es el E0 cuadrado sobre 2 mu 0. Y déjenme que como velocidad de propagación, como no hay mucha diferencia entre el aire y el vacío, pueda utilizar que esa velocidad V sea la velocidad C, los 300.000 kilómetros por segundo. Entonces yo de aquí podría automáticamente despejar el valor de E0. Entonces, mu 0 lo conocería, C serían los 300.000 kilómetros por segundo. Esta potencia en promedio sería del orden de los 3 watts, es la que estaba emitiendo la fuente. Y vamos a asumir que hay una distancia, por ejemplo, de 30 centímetros entre la lámpara y la hoja, aproximadamente 0,3 metros. Si yo pongo todos estos valores, lo que me va a dar de manera numérica son 45 volts por metro como valor de campo eléctrico. Para sacar a partir de acá el campo magnético, lo único que tendría que hacer es hacer el cociente entre el E0 y la velocidad de propagación, que en este caso decía que era C. Si hago el cociente entre estos 45 volts por metro y los 300.000 kilómetros por segundo, o los 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, esto me da un campo de 1,5 por 10 a la menos 7 teslas. Campo muy pequeño. Muchísimo más pequeño que el campo magnético terrestre. Muy bien. Las ondas electromagnéticas no solamente van a estar propagando entonces energía, sino que también lo que vamos a ver ahora es que las ondas pueden transmitir momento y ejercer lo que llamamos presión de radiación. Maxwell demostró que si uno incidía sobre un cuerpo con una onda electromagnética, en realidad lo que iba a estar dándole era una cierta cantidad de movimiento.
o de momento transmitido, que iba a ser el cociente entre la energía que estuviera incidiendo y la velocidad de propagación de esa onda. En el caso que estuviera en el vacío, está indicado en la placa con la notación de Serway como U sobre C. De tal manera que uno iba a tener un impulso absorbido, que iba a ser U sobre C, y en el caso que uno reflejara, el impulso es el delta de cantidad de movimiento. Uno si es una reflexión completa, tendría un momento incidente, un momento reflejado, la resta de los dos me daría 2 veces U sobre C. Teniendo en cuenta el hecho de que yo puedo pensar la fuerza como la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, por la segunda ley de Newton, entonces la presión era, ya en física 1 lo vimos, como fuerza sobre área. O sea que yo podría pensar la presión ejercida sobre una cierta superficie como 1 sobre el área por dp a dt, tal como se muestra en esa placa. Si entonces utilizo, o sea, lo primero que estamos poniendo allí no es ni más ni menos que la definición de presión. Fuerza sobre área, reemplazando la segunda ley de Newton por la fuerza por dp a dt. Si yo ahora pienso en el impulso que transmite una onda de tipo electromagnética, y tal como demostró Maxwell, la escribo como U sobre C, fíjense que yo puedo reacomodar esa expresión de manera que me quede 1 sobre C por la derivada de U con respecto al tiempo, y eso a su vez dividido A. Esa última fracción, miremosla dimensionalmente, es la cantidad de energía absorbida o reflejada, llegado el caso, o incidente por unidad de tiempo y por unidad de área. Eso no es ni más ni menos que la intensidad o el vector de Poynting. Entonces, lo que esto me está mostrando, o la conclusión a la cual llegó Maxwell, fue que cuando uno tiene una onda electromagnética cuya energía por unidad de tiempo por unidad de área está caracterizada por el vector de Poynting, se ejerce una cierta presión sobre la superficie en la que incida, que en el caso que sea toda la radiación absorbida, lo que nosotros denominamos un cuerpo negro, un cuerpo en el cual toda la radiación que entre quede absorbida, la presión que va a estar ejerciendo es el cociente entre el vector de Poynting y la velocidad de propagación. Mientras que si yo lo que tuviera es un espejo perfecto, una superficie completamente reflectante en el cual la radiación viene y se refleja, entonces si yo hago el balance de momento que incidió y momento que se reflejó, por la conservación de la cantidad de movimiento voy a sacar qué momento adquirió la superficie. Eso hace que la presión que haya sido ejercida sea 2 veces S sobre C. En este caso estoy hablando de incidencia netamente perpendicular. Si uno incide con radiación sobre una superficie pero con un cierto ángulo, con un ángulo θ, la expresión hay que corregirla de acuerdo como está indicado allí en la placa. Entonces, un ejemplo concreto de algo para el cual se ha pensado utilizar esto es, por ejemplo, el caso de las velas solares. Hubo una prueba muy chica hecha con la misión Mariner que visitó a Venus y a Mercurio en el 73, y se utilizaron los paneles solares para hacer pequeñas correcciones. Estaba tan cerca del Sol, al menos mucho más cerca que nosotros, que la presión de la radiación solar fue utilizada para hacer pequeños cambios de órbita. Hoy en día hay un concepto que se está explorando, hay varias agencias que están trabajando, y hasta sociedades de manera independiente como la Sociedad Planetaria, que están intentando impulsar una idea que ya fuera propuesta por Carl Sagan varias décadas atrás, y es la de pensar en velas solares como un sistema de propulsión
para poder impulsar sondas pequeñas con largas velas de un material muy pero muy fino, del orden de los micrones, al cual primero se lo pueda propulsar con la luz del sol y después mediante láser desde la Tierra. La idea es utilizar esta presión de radiación como una presión que permita mover un cuerpo en el espacio en un ambiente en el cual no haya resistencia por parte de aire o de atmósfera. El último problema con el cual entonces nos vamos a detener a mirar va a ser otro problema típico del libro, va a ser un problema de Serway, en el cual vamos a mirar la presión de un apuntador láser. Entonces vamos a mirar el puntero láser. Habrán visto que los punteros láser que uno compra, que inclusive muchas veces se tienen a nivel de llavero, son de muy baja potencia. O sea, si uno lo mira en términos de potencia, la potencia que manejamos ahí son del orden de los miliwatts. De hecho, voy a asumir un número del orden de los miliwatts y voy a pensar que este puntero láser lo que va a estar haciendo es hacer, o sea, alguien viene y lo apunta, y sobre la pantalla va a ser un punto que tenga 2 milímetros de diámetro. O sea que de aquí a aquí yo voy a pensar que hay 2 por 10 a la menos 3 metros. Este 3 miliwatts es una potencia promediada en el tiempo. Y voy a pensar que la pantalla sobre la cual está impactando esto, si nosotros la vemos, esa luz, es porque está siendo reflejada. Hay una porción que se absorbe y hay una porción que se refleja. Bueno, yo voy a seguir los números de Serway y voy a pensar que el 70% de la radiación se refleja. Bien, entonces lo que vamos a ver en primer lugar, para ver en cualquiera de los dos casos, fíjense que para poder discutir la presión de radiación, yo lo que necesito es poder llegar al vector de Poynting, al vector promedio, al vector de Poynting o su valor de tipo promedio. Entonces, lo que voy a hacer es mirar en primer término cuánto vale la intensidad o el valor promedio temporal del vector de Poynting. Y entonces, y lo que es más, después voy a tener que poder computar cuánto es la magnitud. Esta es una situación intermedia entre la de absorción total y la de reflexión total, porque fíjense que hablamos que el 70% de la radiación es la que se refleja. Entonces voy a ir primero con el vector de Poynting promedio. Yo sé que el vector de Poynting promedio va a ser, en definitiva, la potencia promedio que está entregando sobre el área que está entregando. O sea que esta cantidad va a ser los 3 miliwatts, en definitiva, 3 por 10 a la menos 3 watts, dividido la sección esta circular, que es pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 2 por 10 a la menos 3 en metros, dividido 2, y esto al cuadrado. Y eso, cuando hago el número, me da 955 watts por metro cuadrado. Fíjense la intensidad, si bien la potencia de emisión es muy chica, el hecho de que esté toda concentrada en una región tan pequeña hace que la intensidad que está entregando ese láser sea de 955 watts
por metro cuadrado. Esa intensidad es básicamente del mismo orden que la de la luz solar en la superficie de la Tierra. Esto es lo que hace que sea tan peligroso apuntar un láser a los ojos de una persona, porque puede ser igual o más peligroso que estar mirando directamente al sol. Ahora planteemos la cuestión de la presión. Si yo tuviera reflexión total, o sea que el 100% tuviera un espejo perfecto acá en vez de una hoja o una pantalla blanca. Si yo tuviera reflexión total, la presión entonces de radiación o la potencia, la presión en términos promedio va a tener que ser 2 veces el S promedio dividido C. Si yo tuviera absorción total, eso implicaría que en realidad no lo vería el haz, porque si yo lo veo es porque hay luz reflejada que llega a mis ojos, pero si hubiera absorción total, la presión promedio sería el vector de Poynting promedio sobre C. No es el caso. Nosotros tenemos solamente una fracción que se reflejó. En nuestro caso, nosotros lo que tenemos es, por un lado, el haz incidente, el momento o la presión ejercida por el haz incidente, más lo que se reflejó, que es 0,7 veces esta cantidad. O sea que uno esto lo puede pensar como un valor intermedio. Si esto refleja 0, vale así. Si esto refleja exacto, sumo 1 y me voy a parar al 2. Y si reflejo algo intermedio o una fracción, entonces tengo algo incidente, algo que sale, y esto es lo que me define, esto está asociado al impulso total en el proceso, ¿no? Si hago entonces estos números y pongo el S promedio, donde ese promedio está dado por los 955 watts por metro cuadrado, y le pongo la velocidad de la luz aquí, esto va a ser 5,4 por 10 a la menos 6 newtons sobre metro cuadrado. Que de todas maneras, en términos de presión, es una presión extremadamente pequeña. Nadie va a ver que porque ilumine la pantalla con el puntero láser, la pantalla se vaya a inflar como una vela. Pero bueno, esto es, si bien estuvimos trabajando, más o menos vamos a cerrar la clase de hoy acá. Fíjense que estas cantidades son cantidades que las hemos trabajado en vacío o en aire, utilizando el aire como si fuera vacío, siempre pensando en términos de la velocidad de propagación como la velocidad de la luz. El hecho de materiales ya incidiendo sobre medios materiales tiene todo un nivel de complicación adicional, lo cual requiere otra escala de tiempo como para poder hacer la gimnasia que sería necesario. La esencia entonces de la clase de hoy es haber visto cuál era la estructura de una onda electromagnética, poder entender cómo oscilan los campos eléctricos y magnéticos con respecto a la dirección de propagación y entre sí, con las direcciones relativas que tienen que tener entre sí, el hecho de que la onda electromagnética puede arrastrar o lleva consigo energía y que también lleva consigo momento. Lo que vamos a estar haciendo ya a partir de la próxima clase es empezar a trabajar con la unidad de luz y óptica, para lo cual no vamos a estar haciendo un enfoque de tipo electromagnético, eventualmente lo mencionaremos para ir trayéndolo a colación, pero vamos a hacer el modelo de óptica geométrica y de óptica física, un modelo que requiere de mucha menor cantidad de herramientas de tipo matemático, porque fue desarrollado de manera previo y paralelo hasta algún punto
con lo que fue el desarrollo del electromagnetismo.